Continuamos hoy con el tema que contemplábamos ayer sobre el misterio de la oración. Como todo de lo que hemos hablado durante este tiempo, en la vida cristiana todo es obra de Dios en nosotros. Y es una perversión pensarse lo contrario, el pensar que somos protagonistas de nuestra propia historia, de nuestro propio camino de santidad o propio camino de salvación, nuestro propio camino de gracia, sea la virginidad consagrada, la obediencia, la vocación, la relación con el Padre, con las personas divinas. Todo es un misterio y por tanto es acción de Dios continuamente en nosotros. Por eso siempre con frecuencia les he citado las palabras de San Juan de la Cruz: en este camino se avanza más quitando que poniendo. La tarea nuestra es ir removiendo los estorbos para que Dios haga. Por eso les contaba esa pequeña anécdota de esas hermanas que me preguntaban qué es lo más difícil que Dios le ha pedido, y después de 43 años de oración le digo: hermana, a mí Dios nunca me ha pedido nada, a mí solo me ha dado. Dios da. O sea, no me ha pedido la vocación, me ha dado la vocación. Y así todo lo demás en la vida cristiana. Pero si alguien, con toda razón, porque las considerarán a ustedes maestras de oración, les preguntan qué es orar, pues de las muchísimas y preciosísimas explicaciones que hay, orar es sencillamente esta conciencia personal de la presencia amorosa, activa, transformante de las personas divinas en nosotros. Luego, los modos, las manifestaciones, eso viene muy después. Pero el corazón del misterio es esta unión inmediata con las personas divinas que inhabitan en nosotros. Como tantas veces les he repetido en estos días, también se puede decir exactamente igual de bien lo contrario. No es que ellos habiten en nosotros, sino también que nosotros habitamos en ellos. En definitiva, que somos uno. Esta unión de amor con el Padre, relación filial, esta relación esponsal con Jesucristo, que sean uno, y esta unión, este dejarnos mover por la acción continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, la comunión de amor del Padre y del Hijo, esta conciencia del amor de las personas divinas. Pues de tal manera que no es ninguna exageración que decir que orar es amar, que donde no hay amor no hay oración y donde no hay oración no hay amor. Entonces, se ora más, ora mejor quien ama mejor, quien ama más. Y en esto consiste, por eso la oración de Jesucristo no es otra cosa que la experiencia, la inmediata unión, incluso en su naturaleza humana, su necesidad psicológica de unión con el Padre y de expresarlo por todos los medios de su naturaleza humana, con su entendimiento, con su sensibilidad, con su voluntad, con todo su corazón. Se trata siempre de una relación personal, amorosa, activa, transformante. Por eso el corazón de la vida cristiana es esto, es cambiar. Recuerden las palabras de la Escritura: ya comamos, ya bebamos y hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para Dios, pero siempre con esta conciencia de que no es lo mismo las tareas por las que nos unimos a Dios que esta unión inmediata, sin la colaboración de una tarea o de una mediación. Toda oración siempre tiene, independientemente de cómo la expresemos, toda oración tiene siempre una estructura trinitaria. Siempre es una oración dirigida al Padre. Por eso hay mucho peligro de que muchas veces oramos como politeístas, pues unas veces a un Dios que es el Padre, a otro Dios que es el Hijo, otro Dios que es el Espíritu Santo, y ya no les cuento dónde vivo yo porque tenemos un panteón de todos los santos, algunos que ni siquiera existen en el calendario católico, que son inventos de ellos, pero eso, que obviamente en pobre gente que no tiene ninguna formación se entiende, lo que no se entiende en nosotros. Es decir, que nosotros de los tres dioses hemos elegido a uno y nosotros le rezamos a Jesucristo. Y el Padre y el Espíritu Santo pues salen de vez en cuando, así, en alguna oración despistada. Toda oración es participación de la oración de Jesucristo. Y la oración de Jesucristo es siempre una unión suya con el Padre.
Entonces, toda oración, no es que las más importantes, no, por eso la estructura de la misa, ¿no?, de la celebración de la misa es siempre, salvo una pequeña excepción, es siempre una plegaria dirigida por Cristo con Él y en Él a la gloria a glorificar al Padre, ¿no? Esta estructura trinitaria encuentra siempre su fundamento, y lo decíamos ayer, en una experiencia de humildad. La conciencia de que yo no sé rezar. Y algunas de ustedes llevarán aquí muchísimas décadas y ojalá que todas las mañanas cuando vayan al coro a rezar, vayan con esta sensación de yo no sé rezar y necesito que me enseñen. Recuerden ese momento en la vida del Señor cuando los apóstoles le pierden, le están buscando y Él ha pasado la noche entera arriba en la montaña solo en oración. Dice que al amanecer lo encuentran. Lucas 11:1. Al amanecer lo encuentran. Es muy bonito porque, oye, llevan toda la noche buscándole, pero algo debieron de ver tan extraordinario que no le interrumpen en su oración. Y dice textualmente el pasaje evangélico, cuando terminó de orar. Es como, estamos viendo algo a lo que nosotros no tenemos acceso, que es algo maravilloso, verle a Él solo, como sería Cristo en oración. Nada más que, mire que nosotros tenemos imaginación calenturienta para imaginarnos tantas tonterías. Estas son de las imaginaciones que vale la pena. ¿Cómo sería encontrarte a ese hombre al amanecer en la cima de un monte, perdido en oración? Cuando terminó de orar, le dicen sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Toda persona que piense que sabe, toda persona que se siente maestro de todo el mundo y alumno de nadie, probablemente no ha hecho oración nunca. Por eso dice San Juan de la Cruz que hay muchas almas que piensan que tienen mucha oración y tienen muy poca, y hay personas que piensan que tienen muy poca y tienen muy mucha, porque es un misterio. Entonces, esta manía que tenemos continuamente de estarnos evaluando, de si me ha salido mejor, pues una persona que está convencida de que soy yo el que lo he hecho, y lo he hecho mejor o lo he hecho peor. Pero si no consiste en que hagas nada. Consiste de entrada en tener la humildad de saber que yo no sé rezar. Y que una mujer consagrada en el silencio del claustro, después de 40, 50, 60 años en el monasterio, tenga la humildad cada mañana de decir yo no sé rezar, es maravilloso. Esa persona es la que va a alcanzar gran profundidad en su vida de oración. Es la persona que se siente pobre, indigente. ¿Quién soy yo para hablar a Dios? ¿Quién soy yo para que entres bajo mi techo? ¿Quién soy yo para que te dignes dirigirme una mirada? Por eso, en el mismo cimiento de la oración está la humildad, la conciencia de mi indigencia, de mi pobreza. Y cuando oréis, y la primera palabra que sale de la boca de Jesús es la palabra Padre. Cuando oréis, decid Padre. Y ya todo lo demás es consecuencia. Él lo que tiene grabado en su corazón, la primera vez que habla Jesús, se abren los labios de Jesús en los evangelios, es para decir en las cosas de mi Padre. Comienza su vida con la palabra Padre y la última palabra que pronuncia en esta vida es dirigida al Padre. La crucifixión, las famosas 7 palabras de Cristo en la cruz, a fin de cuentas, su síntesis es su alabanza, su ofrenda, su sacrificio, su obediencia, su absoluto sacrificio de amor para la gloria del Padre. Padre, perdónalos, Padre, tengo sed, es la alabanza continua de Jesucristo a lo largo de toda su vida. Una vida vivida en obediencia, en alabanza, en amor al Padre. Pues miren, si de unos ejercicios salimos con unas ideas más claras sobre esta relación con la paternidad de Dios,
que es imposible tener conciencia de hijo si no tengo conciencia de quién es mi padre y si no lo conozco y si en el fondo vivo como huérfano. Y mi oración puede ser la oración de un huérfano si no tengo esta amistad de trato con la persona del Padre. Entonces, preguntarnos muy mucho esto. Muchas veces he contado algo que me impresionó muchísimo en el monasterio de la Aldehuela. Algo que me pasó a mí. Fui hace 20 y muchos años, una de las veces que fui a ver a las madres carmelitas, donde está enterrada Santa Madre Maravillas, y me acuerdo hablando con la que era la priora en aquel tiempo, la hermana María Reyes, la Madre María Reyes, que ha muerto hace no muchos años, hace poco, ya años, pero no sé, 3 o 4 años, como mucho, y ella me contaba que ella fue novicia de la Madre Maravillas, y ella me contó que una vez estaban en la celda, cuando estaba agonizando la Madre Maravillas, estaban en la celda y pues estaban toda la comunidad sentada en el suelo, simplemente acompañando a su madre en la última agonía. Estaba acostada en un jergón, en una tabla. Era ciertamente una mujer tremendamente penitente. De hecho, yo creo que nunca se acostó a dormir, se apoyaba en un banquito. Pero bueno, estaba ahí acostada. Y las novicias, como suelen ser, con el desparpajo que Dios les ha dado y el sentido de la ocasión, no se le ocurre a ella, que era novicia, hermana María Reyes en ese momento, de decirle: madre, ¿por qué no nos enseña a rezar? Cuando la pobrecilla estaba intentando morirse. Pero bueno, en fin, la interrumpieron en su deseo de morir. Y dice que la madre giró la cabeza, se quedó mirando a la comunidad toda sentada en el suelo y le dijo esta frase: hija, ¿y quién sabe orar? Esto es una mujer que ha llegado ya de sobra a la 7ª morada, que ha experimentado el matrimonio espiritual y está en la cumbre de la santidad. Ha llegado a la cima del Carmelo. Pero la sensación que ella tiene no es ficticia, no es me voy a hacer la humilde, no, es las personas que ya viven de verdad, en verdad. ¿Quién sabe orar? Si esto es un misterio, esto es un don. Y los dones se piden, no se merecen, no se conquistan. No es que me he ido a un cursillo, bueno, pues todos los medios que podamos poner que nos ayude para aprender más. Oye, bendito sea Dios y gloria a Dios. Pero que es un don. Y si la oración no comienza por la conciencia de no saber orar, bueno, estaré yo perdido en mis pensamientos, pero a lo mejor oración he hecho muy poquita. Porque la oración no es algo que empieza en mí y termina en Dios. Es algo que empieza en el corazón de Dios, el diálogo lo inicia Él. Por eso es imposible vivir la vocación religiosa, sacerdotal, cristiana, si no hay una conciencia de la iniciativa de Dios en mi vida. Es decir, mi vocación es siempre una respuesta a una llamada. Lo que ustedes están viviendo ahí dentro no es un voluntariado. Ya lo dice la palabra voluntario, es uno que de su propia voluntad toma la iniciativa. Yo tengo voluntarios en la misión, son gente que ha venido porque ha querido venir, viene el tiempo que ha querido venir y se va cuando se quiera ir. Eso es un voluntario, porque es su iniciativa. No digo que Dios no les haya movido, ni que esté presente en sus vidas. Ahora, yo no he ido a la misión como un voluntario. Es que me he ofrecido voluntario, no señor. A mí me han llamado. Por eso cuando me dicen, ¿y usted hasta cuándo se va a quedar? Porque eso te lo preguntan a los pobres misioneros, no sé por qué, se lo preguntan en todas las misiones. ¿Pero usted cuánto tiempo? La pobre gente de los pueblos, de las misiones, también te lo pregunta. ¿Y usted cuánto tiempo va a estar aquí? No, que yo he venido a estar aquí. ¿Que ha venido usted para 2 años? No, que no he dicho 2 años, que no tengo billete de vuelta. No quiere decir que no vaya y que no venga y no regrese. No, que me han mandado. ¿Hasta cuándo? Pues no sé, hasta cuando me manden a otro lado. Que el misionero es un enviado, no el voluntario, que se va por iniciativa propia. No es el que levanta la mano, se pone en pie y se ofrece. Yo no me he ofrecido nada. A mí me han llamado, a mí me han cogido por la camisa y te llevan.
Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención cuando a ustedes a veces les cuestan las cosas. Oye, pero si te están mandando dentro de las 4 paredes del monasterio, ¿qué complicación puede tener eso? No, claro, porque es que me pusieron en la cocina y ahora me han puesto no sé cuándo. Jolín, pues lo que estás cambiando es de pasillo, yo he cambiado de continente, yo he cruzado océanos. Es que no puede ser tan complicado. Entonces, esta conciencia de que mi vida no es mía ni me pertenece, que yo tendré que discernir en la oración, ¿dónde me quiere el Señor? Pues la oración es lo mismo. Estarse quieto. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Estarse... Pero algo tendré que hacer, ¿no? Nos encantan las recetas. Ahora, vamos a ver, Padre, explíqueme. Para ser santo, ¿qué tengo que hacer? Deme los 10 puntitos. 1, 2, 3. Bueno, pues tú vas cumpliendo, haces la receta y te sale el postre y eres santo. Pues no. Pues, pero a la gente no le gusta que le digas, pues no sé, estate quieto, escucha a Dios. Y eso a la gente le deja muy inseguro, muy intranquilo. Por muy complicada que sea la receta, ya la tengo escrita. Y dices, bueno, pues a ver si me esfuerzo con lo del agua fría, no sé cuándo. Es que no es así. La oración es como los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, porque no se sabe cuándo la señora va a mover las manos. Entonces, tener la humildad de saber decir, si es que yo no sé rezar, yo no sé orar. Señor, enséñame a orar, ora tú en mí. La palabra infantil viene, lo hemos dicho ya, de 2 palabras. Sin, efatus, palabra. Nuestra vida espiritual es infantil, efatus, porque no sabemos hablar a Dios. Soy un infante. Pues oye a los niños que te dicen cucho, 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 y las madres que tienen una imaginación colienturienta. Lo que le está diciendo el niño, ¿sabrá usted lo que está diciendo el niño? Vamos. Entonces, es la palabra suya, es Jesucristo, el Verbo, la palabra, que ora en mí, y en mí glorifica al Padre. Con mi balbuceo, con mi torpeza, con mi distracción, con lo que sea. Pero es Jesucristo siempre el que glorifica al Padre. La oración es siempre en Cristo. Estas preposiciones que son muchas, ¿no? En, por, con Él, por Él. Siempre es unido a la oración de Jesucristo. Es como si el Padre solo conoce una voz. Solo conoce la voz de su Hijo. Ya, su padre San Agustín dice que Él reconozca la voz de su Hijo en nosotros. Que reconozca la voz de Cristo en nosotros. En el poder y por el poder del Espíritu Santo. Por eso la oración es siempre obra del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que mueve a Jesucristo. En San Lucas, por ejemplo, es muy frecuente, muy recurrente esta expresión. Jesús movido por el Espíritu Santo. Bueno, pues tú y yo, el cristiano, movido por el Espíritu de Dios. Por eso no es algo que empieza en mí y termina en Dios, no es mi iniciativa, que es puro don de Dios, es pura gracia de Dios, pura acción suya en mi vida. Por eso es imposible, y recuerden lo que les acabo de decir, de que a mí me toca más ir quitando que poniendo. ¿Qué tengo que hacer? Nada, pero lo que sí tienes que hacer es quitar. Eso sí que lo tienes que hacer tú. Esa es tu colaboración. Quitar. Por ejemplo, Mateo 5:8, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón. Es que me cuesta mucho la oración. ¿No será que hay que limpiar? Porque es imposible echar agua limpia en un cubo lleno a la mitad de agua sucia. Eche todo el agua limpia que quiera, que toda se ensucie. Entonces, ¿a mí a qué me toca? Pues a lo mejor me toca hacer limpieza general, ir quitando. Luego, Santa Teresa es muy específica en eso, y como ella, pocos maestros de oración. Porque Jesucristo, lo mismo los maestros de vida espiritual, siempre al hablar de métodos y medios y lo que sea, siempre el comienzo está en la limpieza del corazón. No se puede ser
amigo de Jesucristo, que es en lo que consiste esta amistad de oración, si se tiene el corazón sucio. Por eso todas las virtudes en la vida cristiana, lo hemos comentado muchas veces, son como estos vasos comunicantes, pero uno no es estupendo en la oración y un desastre en la castidad. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que muchas veces me lo han oído también decir, que estamos atacando las consecuencias en vez de las causas. Es que me cuesta mucho la oración. No, a usted lo que le cuesta es la castidad, o la obediencia, o la oración misma. Entonces, yo tendré que ir mirando, pero a lo mejor mi problema no es ni siquiera la oración, a lo mejor mi problema es la fe, las virtudes teologales. Entonces, tiene como consecuencia que soy desobediente, que no soy casto, que no soy limpio de corazón, etc. Pero a lo mejor el problema está en que no soy capaz de reconocer a Dios en mi vida, que me falta la fe. Y que la fe no es algo que me dieron ontológicamente en el bautismo únicamente, sino una realidad dinámica que crece o no crece. Si tuvieras fe, ¿cuántas veces no apareces en los evangelios? Me cuesta mucho la oración, si tuvieras fe. Entonces, Santa Teresa de Jesús dice que para ir adelante en el camino de la oración, lo principal son 3 cosas. Lo primero, no pecar. Así, tal cual lo dice ella, no me lo invento nada. Es la primera morada de las 7 moradas. Mientras no me proponga no pecar, olvídate de la oración, olvídate de la santidad, olvídate de todo lo demás. Entonces, es la decisión más radical. Y esta manía, que también me la han oído contar durante estos días, del poco a poco, bueno, es que hay que ir poco a poco, hay que ir despacio. Yo la palabra despacio no la he visto en los evangelios, no sé ustedes, a lo mejor ilumínenme, porque a lo mejor hay alguna cita bíblica que se me escapa. No. El seguimiento de Jesús no es poco a poco. A San Mateo no le dice que deje la mesa poco a poco, ni la barca poco a poco, ni las redes poco a poco. No. Es en voz imperativa. Ven y sígueme. Ahora, porque si quisiera que fuera en 3 semanas, te llamaría dentro de 3 semanas. Entonces, nosotros nos hemos contado una película en la que hemos decidido que esto es así, pero eso no aparece en ningún sitio así. Las conversiones de los santos suelen ser bastante tajantes, antes de las 9 de la mañana y después de las 9 de la mañana. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente al pecado? Me he acostumbrado, me produce horror en mí, en los demás. Estoy intentando llevar vida de oración sin tomarme en serio la lucha contra el pecado, que mire, en esto tropezamos todos, pero por lo menos que tengamos la humildad, la honestidad de reconocer las cosas. Frente al pecado de la comunidad, ¿cuál es mi actitud si soy responsable? Me siento guardián de mi hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy el guardián? Claro que eres el guardián de tu hermano. Hombre, no vayas viendo la mota en el ojo ajeno mientras tienes un problema de óptica con una viga. Y eso se nota enseguida cuando somos muy prontos para corregir y muy lentos para dejarnos enseñar. Yo agradezco, por ejemplo, que me ayude alguien a darme cuenta en el peligro en el que estoy. Y es mentira que sea muy difícil. Lo que no tengo es la voluntad. Muchas veces lo que me falta es la decisión. Y porque yo he decidido en mi mente que me va a costar mucho, y es mentira. Y luego me pongo, ¿cuántas cosas hemos hecho? Que digo, pues mira, pues no, y no me ha pasado nada. Pero tú habías decidido. Entonces tenemos una serie de prejuicios mentales de yo soy así, es que si yo no duermo 8 horas no soy persona, es que yo tengo que comer tal cosa porque si no me va a dar taquicardia. O sea, una serie de restricciones que yo me he impuesto y nunca tomo decisiones que valgan la pena. Y me paso la vida dando saltos en el trampolín, pero nunca me tiro al agua.
hasta que uno dice, ¿sabes lo que te digo? Hasta aquí llego. Y uno toma la decisión. La gracia nos la están dando desde el día de nuestro bautismo. Entonces, ¿quieres hacer oración? Mira a ver, ¿se acuerdan lo de ir quitando? Pues ¿qué es lo que tengo que ir quitando? Y muchas veces cuanto más drástico, mejor. Y cuanto más determinante la determinación, muchísimo mejor. Dice Santa Teresa, la primera piedra ha de ser buena conciencia y librarse con todas sus fuerzas de pecados veniales y seguir lo más perfecto. Lo dice en Camino de Perfección. También lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Es imposible hacer oración si no hay un serio combate contra el pecado. Lo segundo que propone ella, y que proponen todos los maestros de vida espiritual, eso es quitar lo negativo, crecer en las virtudes. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, llegará a la contemplación, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Bueno, ¿yo hasta qué punto me importa vivir en el querer de Dios o voy por la vida haciendo lo que me da mi realísima gana? Y peor, cuando lo que estoy haciendo es bueno. O sea, la mayor desobediencia es hacer cosas buenas que Dios no quiere. Porque, hombre, entre ir a misa y robar un banco, pues hombre, no es un discernimiento muy complicado. El problema es la cantidad de cosas que en sí pueden estar bien, pueden ser buenas. Les ponía el ejemplo así un poco bruto de, por ejemplo, tener hijos. Tener hijos es una cosa buena, ay, pues una maravilla, no sé cuándo. Bueno, pues entonces tengan hijos. No, es una cosa buena que Dios no quiere para ninguno de los que estamos aquí. Entonces, qué difícil es discernir entre dos cosas buenas. A veces no es que quiera una y no quiera la otra, es que a veces no quiere ninguna de las dos. Hombre, si tú tienes el deseo honesto, sincero, de hacer lo que Dios quiere y no ves claro, como decía el venerable José Rivera, haz lo que te dé la gana. ¿Por qué? Pues porque será señal de que Dios le da igual que hagas una cosa que la otra. Ahora, cuando manifiestamente has hecho lo posible por conocer el querer de Dios, pues qué maravilla cuando has puesto esta segunda piedra. El primero, la lucha contra el pecado. El segundo, el crecer en las virtudes. Estoy poniendo todos los medios para ello. Estoy esforzándome. Bueno, no pretendas correr el maratón cuando es que ni siquiera has salido a caminar por la calle. Dice Santa Teresa, no pongáis vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y ejercicio de ellas, seréis siempre y os quedaréis enanas. Me encanta, porque se dan cuenta que Santa Teresa me copia. O sea, pues si quieren quedarse enanas, pues pongan un circo, pero no pongan un monasterio de clausura. Y podemos ir por la vida. O sea, eso es lo que es terrible. O sea, por ejemplo, ¿cómo se elige un obispo? Pues a mí me encantaría saber si cuando se va a elegir un obispo preguntan, ¿es un hombre que sabe rezar? Yo no sé si es muy común. O sea, ¿es un hombre que tiene virtudes? O nos fijamos a lo mejor en cosas muy externas, de si es buen administrador, si es buena persona, si no sé, una serie de cualidades naturales que ni fu ni fa, y muchas veces nuestros obispos pobrecitos no son más que enanos con mitra y báculo. No pienses mal, no pienses mal, que te conozco. Bueno, y nuestras prioras y nuestras maestras, pues bueno, como ya lleva muchos años, pues será gran maestra de oración. No, que va, si lo hubiera hecho muy bien en el circo. Pues tener muchísimo cuidado. Como dice San Juan de la Cruz, como sea el director, así será el dirigido. Porque los enanos engendran enanos, no engendran gigantes en la vida espiritual. Entonces, es importantísimo, porque los años no son garantía de nada. Hay sacerdotes jóvenes
que son impresionantes. Y hay sacerdotes mayores, se lo digo por experiencia, entre los que me cuento yo ya, que a lo mejor somos un desastre. Y hay gente muy joven que lo está haciendo estupendamente bien, pues con su capacidad de ese momento, con las experiencias que tenga en ese momento, pero ves que tiene un tono de vida cristiana, de vida espiritual, verdaderamente admirable. Y hay gentes que es que no saben si virtud es con B o con V. Vamos, es que no les ha tocado la virtud ni de por refilón. Pues los ves llenos de manías, de caprichos y de celos y de... Y esta criatura que ha hecho, pues un adolescente que chochea. Y así hay muchísima gente en la jerarquía de la Iglesia, y así hay muchísima gente en los monasterios, y dices, qué pena. ¿Sabes? Toda una vida encerrada entre cuatro paredes y es igual de adolescente que el día que entró con más canas. Y así nos va en el ministerio sacerdotal. ¿Qué fruto va? No, es que como la gente está tan mal, no está mal la gente, la que está mal eres tú o yo. Yo siempre pregunto, pero a ti la gente de tu parroquia te ha visto rezar. Las hermanas de tu comunidad, ¿con qué frecuentan te encuentran solas rezando en el coro? Ay, no, es que tenemos muchas cosas que hacer. Y pobre de ti, ¿cómo te encuentran? Porque ya está fulana, no tendrá nada que mejor que hacer. Pues con todo lo que hay que hacer en el monasterio. Pero cara dura, lo que pasa es que a ti no te gusta rezar y a ella sí. Pero hay que machacarla. Ahora, ¿no sabes lo bonito que es cuando vas a una parroquia y dices, ¿dónde está el padre? Está ahí, está rezando. Qué raro es encontrarte a un sacerdote de parroquia rezando delante de un sagrario. Es de las cosas. Eso sí, laicos un montón, ¿eh? Y da vergüenza. Porque nunca le ha gustado rezar. Y una de las preguntas más grotescas que hago cuando doy muchísimos ejercicios a seminaristas y a sacerdotes, sobre todo a sacerdotes, siempre les pregunto, ¿tú rezas ahora mismo más o menos que cuando estabas en el seminario? ¿Sí? Sería un poco de vergüenza que rezáramos más de seminaristas. Porque no se crean que un seminarista no tiene tarea, ¿eh? Yo, por lo menos, el seminario que yo viví eran 5 horas de clase y 4 horas de estudio. Oye, pues eso ya son más de 8 horas de jornada laboral. Que ya quisiera yo ver si los curas trabajan lo que trabajan los seminaristas. Y te ves a los curas, no, es que he quedado con una a comer, es que estoy ahora en unas clases, es que voy al gimnasio. ¿Y cuando mi hermano, que tiene 5 hijos, ha tenido tiempo para ir a un gimnasio a las 11 de la mañana? Pues porque no estás más aburrido que una ostra. Pues chico, si te sobra tanto tiempo para ir a un gimnasio, pues vete a rezar. ¡Qué aburrimiento! Pues si no te han enseñado a rezar en el seminario, no te han enseñado a rezar en el noviciado o en el juniorado, como se llama esto aquí, que no sé cómo se llama, no sé qué es lo que has hecho a lo largo de toda tu vida. Para mí una de las cosas más simples de preguntarle a una monja o a un sacerdote, ¿a ti te gusta rezar? Ya no te pregunto si rezas mucho o poco, digo que si te gusta. Porque no saben lo que pasa, que normalmente las cosas que nos gustan, no sé cómo nos las arreglamos, que siempre las hacemos. Y como no nos guste una cosa, mire. Yo pongo un ejemplo muy sencillo que es el de la mosca. Tú estás hablando con una amiga aquí en el locutorio, que están las dos hablando por los dos lados de la boca. Qué pena que no tenemos dos lenguas, porque estarían las dos hablando a la vez. Y tiqui, 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 tiqui. Y de repente viene una mosca. Es que ni te das cuenta. Estás en el coro, más aburrida que un florero, y aparece una mosca y empiezas tú. O sea, cuando tú estás en lo tuyo es que no te distrae nada. Yo, el sitio peor de mi vida que he conocido en mis 50 años entre seminario y sacerdocio, que he conocido de rezar, la peor capilla que he conocido, o sea, algo verdaderamente espantoso, es la casa madre de las misioneras de la caridad en Calcuta. Miren, eso es
entre que hace un calor de 1000 diablos, una humedad del 200%, como hace esto y tienen prohibido los aire acondicionados y todas las cosas, todas las ventanas abiertas. Y la calle es un ruido infernal, porque medio Calcuta vive en la calle. O sea, nace, vive y muere en la calle, debajo de la ventana. Y lo oyes todo, lo humano y lo divino. Y todos los coches, pi, 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 pi. O sea, estás en esa capilla. Y me acuerdo de una hermana, que ya ha fallecido, ha muerto con 105 o 106 años, de las primeras, que me contó que un día fue ella a la Madre Teresa y le dijo: Madre, yo en esta capilla es imposible rezar. Dice que la madre se le quedó mirando y dice: si puede rezar la madre, ¿por qué no puedes rezar tú? Oye, y está canonizada, ¿eh? O sea, no es que diga yo que era buena persona, es que está canonizada y ha rezado en el sitio más espeluznante de la tierra. Porque cuando uno quiere rezar, cuando uno está enamorado, es que ni se entera que hay coches, que es que no sabes si hace calor, si hace frío. Pero porque estás entusiasmado, porque estás enamorado, porque es que no te distrae nada. ¿Por qué tenemos tantas distracciones, hermanas? Porque tenemos tantas atracciones. Distracción, atracción. Dice San Juan de Ávila: para que no se posen las moscas en la comida, en la cocina, puedes hacer dos cosas. O estar todo el rato manoteando encima de la olla para que no se posen las moscas. Tú tienes la comida, la olla de comida, encima de la cocina, de la estufa. Y puedes estar haciendo así, o puedes encender el fuego. ¿Ustedes han visto alguna vez moscas posarse en una olla hirviendo? Entonces, ¿cuál es el problema? No es la comida ni las moscas, es la temperatura. Quiten la palabra H de hervir y pongan la F. Donde hay fervor, es que la palabra fervor viene de hervor. ¿No será que lo que falta es hervor? Porque es que desaparecen las moscas instantáneamente. Ya es la hora. Ahora, ¿tienen ustedes, hay un reloj en el coro? Quítenlo. Quítenlo. Tic, tic, tic. Y todas. Tic, tic, tic. Qué despacio pasan los minutos. ¿Alguna vez, no sé que son muy fervorosas todas, ¿ustedes alguna vez han visto una película aquí? Sí, han puesto alguna vez una película. Sí. ¿Y era buena la película? ¿Era entretenida la película? Sí. Sí. Ah, de Santos. Bueno, un peliculón. Esto. Vamos a ver. ¿Alguna de ustedes durante la peli estaba mirando el reloj haciendo tic, tic? No, estaban así. Y la película se pasó así. Pues ponga otra. Qué curioso, es que yo tengo una mente muy sencilla, una mente distraída para lo que quiere, porque en la película no se distrae, ¿eh? Eso es lo que pasa, que no nos interesa. Por eso yo creo que una pregunta muy humilde, muy sincera, es: ¿a usted le gusta? Mire, ¿ustedes no han tenido hermanas enfermas que hay que darlas de comer pero no tienen ganas de comer, que no tienen apetito? ¿Ustedes han ido alguna vez al refectorio con hambre, con ganas de comer? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos, que hasta la bendición de la comida se les hace larga. Dice, nosotros en mi casa hacíamos la broma, mis hermanos y yo, cuando había visita, como yo era cura, siempre íbamos a bendecir la comida, pues la gente muy educada, muy respetuosa, pues hombre, se dicen 3 palabritas para sentarte. Y empezaba mi hermano: Santo Rosario, por la señal de la y la gente lo visita como: no me fastidies, el rosario aquí delante de la comida. No, hombre, que era una broma. Vamos, es que uno devora. Pero dale de comer a una persona enferma que no tiene apetito. Ay, a ver si te tomas otra cucharadita de la sopita de no sé qué. Pues si es que ni siquiera tenemos hambre cuando vamos a rezar. Es que no tenemos ni el apetito. ¿Cómo le vas a dar de comer a una persona que no tiene hambre? Eso es lo que nos pasa. O sea, yo creo que es mucho más honesto decir: si a mí esto no me gusta. Viene una hermana aquí, nuestra pobre candidata, que es el ejemplo único que tenemos, a ver si viene más vocaciones para que no te toque todo a ti.
Pues nada, viene esto y le dice, pues para saber si tiene vocación, oye, ¿a ti te gusta rezar? Ahora, si le van a vender el monasterio, de aquí se plancha mucho y aquí se toca el piano y aquí se canta polifonía y no sé cuántos, pero en el fondo no le decimos la verdad de a lo que se viene aquí, pues ¿qué acabamos? Inventándonos cosas que hacer para que las monjas estén entretenidas durante el día, porque como lo de la oración es un aburrimiento, ¿no será más honesto llamar a las cosas por su nombre? Entonces, la segunda cosa que dice Santa Teresa es el crecer en la virtud. Primero, quitar lo que estorba, luego ir alimentando aquello sobre lo que se sostiene nuestra vida. Y curiosamente, el tercer aspecto del que ella toca es el amor al prójimo, lo que les decía hoy en la homilía. Porque Dios rechaza la ofrenda de nuestra oración si no estamos en caridad con nuestro hermano. Mateo 5:23. No es conciliable amor a Dios en la oración y desamor al prójimo en la vida ordinaria, pues no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Está la carta de Santiago, que es tremenda, capítulo 3, versículo 9, y esto lo dice Santa Teresa en las Quintas Moradas. Gráficamente lo dice San Agustín: en vano me honras, te dice la cabeza desde el cielo, como si alguien pretendiera besarte la cabeza pisándote los pies. Me honras por arriba y me pisas por abajo, y es mayor el dolor por lo que me pisas que la alegría por lo que me honras. Maestro de maestros, San Agustín y padre de este monasterio. Por eso muchas veces se quiere crecer en oración cuando se hace muy poco caso del ejercicio de las virtudes, que es la caridad, la amistad fraterna. Si ustedes sinceramente se quieren, si ustedes están aquí para dar la vida, la una por la otra. Porque si no son amigas y no son hermanas, olvídense de la oración. Entonces pretendemos tener a una pandilla de extrañas en un coro cuando ni siquiera son amigas, ni siquiera... A mí me ha pasado dar ejercicios hace un par de años en una comunidad monástica de bastantes hermanas, podría haber 30 y tantas, casi 40 hermanas, y no sé por qué, porque no recuerdo haberlo dicho antes, o por lo menos así, dije en la homilía, ya llevábamos varios días de ejercicios, si hay hermanas que no están reconciliadas, que no se acerquen a comulgar. Pero bueno, unas cosas de los fervores que de repente le da un predicador, ¿no? Oye, pues de repente me doy cuenta, yo que soy un despistado, que unas cuantas hermanas no vinieron a comulgar. Y la hermana que me atendía, que me traía la comida, vamos, un poco responsable del predicador, me dice: hay dos hermanas que llevaban 10 años sin hablarse, pero sin dirigirse una palabra. La misa era justo antes de la comida, y al terminar la comida fueron y se dieron un abrazo. Pues unos ejercicios. ¿Y te parece inconcebible que esto pueda pasar en vida monástica? Ahora, ¿qué tal ando yo de amor al prójimo? Porque no digo que lleven 10 años sin hablarse, pero podemos estarnos pinchando y chinchando y una me cae bien y otra me cae mal, ¿eh? O sea, hay muchas escalas de amor fraterno. Y esto pues en el sacerdocio, en el episcopado, en las familias. Luego para dar consejos somos lo mejor, ¿eh? No, es que tenemos que querernos y tienen que perdonarse, sí, pues eso, empiece por casa. Entonces, soy egoísta, soy que para mí esto y yo y no pienso en la otra y le echo más carga de trabajo a la otra. Hay muchas maneras de no vivir el amor fraterno. Así es imposible rezar cuando no estoy dispuesto a dar la vida por el hermano.
por la persona que está a mi lado. Entonces, yo les animo a que se paren a pensar, porque hay muchas manías, muchos egoísmos, muchas cosas que enturbian. Y al final, pues todo lo justificamos. Si ya sabes cómo es la hermana fulana, déjala, pobrecita, si no sé qué. Pero ¿cómo que déjala la pobrecita? Estoy creando un monstruo. Y estoy permitiendo que se deforme y no la estoy ayudando. O puedo ser yo, que tengo que ser la primera, que me tienen que servir de no sé qué manera, que mis cosas, que este es mi sitio, nos apega. Si es que nos apegamos hasta la silla donde nos sentamos. A veces nos molesta la hermana que se ha sentado a mi lado, porque hubiera preferido que se sentara Zutana. Y den gracias que su comunidad no es más grande, porque cuanto más grande, mucho más peligroso es todo esto, ¿no? Dicen los padres de la Iglesia, y dicen los teólogos que hablan de oración, que por ejemplo gente como los gnósticos, los hermanos del libre espíritu, los alumbrados, los quietistas, y no pocos grupos del pasado o del presente incurren con unos y otros matices en este error. Dios y yo, pero con poquísima importancia a los demás. Pero como dice San Juan de la Cruz, y esto lo dice en el Cántico, para hallar a Dios de veras, no basta solo orar con el corazón y la lengua, sino que también con eso es menester obrar de su parte lo que en sí es. Muchos no querrían que les costase Dios más que hablar, y aun eso mal, y por él no quieren hacer casi nada que les cueste algo. Y muchas veces lo que me cuesta no es ir al coro y decir unas palabras, lo que me cuesta es la cruz, que es el que tengo a mi lado. Claro que hay algunas virtudes que son especialmente importantes para poder crecer en oración. En primer lugar, y vamos, si hay una palabra maldita en nuestro cristianismo de hoy, por no decir que está desaparecida, es la palabra penitencia. Igual que lo justificamos todo y lo disimulamos todo. ¡Ay, déjate de cosas, hija! Si ya la vida tiene bastantes penitencias. Usted lo que tiene es una cara que se la pisa. El cristiano carnal, como un drogadicto privado de su droga, se siente morir cuando en la oración se ve privado de imágenes, de sensaciones, de ideas, de palabras, que son su alimento. Y pronto se ve privado de todo eso si persevera en la oración. En cuanto sale de Egipto, ha de atravesar el desierto, si quiere llegar a la tierra prometida. No puedo llegar a la santidad, no puedo llegar a la vida de oración, si no hay toda una experiencia del despojo de mis 1000 esclavitudes por el desierto, y por el desierto es por donde te vas liberando de todo. ¿Para qué me habré traído esto? ¿Para qué me he traído lo otro? ¿Para qué me...? Vamos, es como llevarte ropa de invierno al desierto, pues que te vas liberando de todo. Pero queremos llegar allí sin pasar por el desierto, que es la penitencia, que es el despojo. Él está cebado a las cosas del mundo visible, pero en la oración ha de volver los ojos a lo invisible. Él es carnal, pero Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Por todo eso, la oración es para el cristiano carnal la más terrible penitencia. Qué verdad y qué bien dicho. No es que la oración me cueste mucho, es que todavía vivo en la carne y no vivo en el espíritu. Y en la carne agoniza y muere. Eso sí, acompañado de Jesús, el cual, entrado en agonía, oraba con más fervor, y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Lucas 22, 44. Por eso, cualquier actividad, por noble y cristiana que sea, el yo carnal se las arregla para hallar alguna manera de compensación, trabajando, predicando, cuidando enfermos, pero le resulta imposible dedicarse a la tarea de la oración. Nos encanta el activismo, nos encanta estar enredado, nos encanta que suene el timbre de la puerta. Vamos, suena el timbre de la puerta y salen 5 a contestar la puerta. Y no lo percibimos como una molestia.
Y estamos en la oración y estamos deseando que suene un teléfono o que venga alguien a llamarnos o buscar cualquier excusa porque estoy de turno en la cocina. El que no le gusta encontrará 1000 razones para hacerlo o hacerlo lo mínimo posible. Santa Teresa de Jesús, hablando de cierta fase de su vida, decía: no sé qué penitencia, hablando en el libro de su vida, no sé qué penitencia grave se me pusiera delante que no acometiera de mejor gana que recogerme a tener oración. Ya me las inventaba yo, y cuanto más noble y cristiana sea la actividad, más diabólico es, porque más justificado me siento en estar haciendo algo que Dios no quiere de mí. Los trabajos que hay que pasar a veces en la oración son grandísimos. La cruz que supone. Y me parece, dice ella, en el libro de su vida, y me parece es menester más ánimo para la oración que para otros muchos trabajos del mundo. Bueno, pues me da un poco de vergüenza preguntar aquí, pero nosotros ¿qué importancia le damos de verdad a la oración? O sea, es algo de tal calibre que aquí no se para nada, ni se cambia nada. O sea, yo recuerdo mi época del seminario, o sea, que aquello era riete de un cuartel. Vamos, es que era draconiano. No se cambiaba el horario para nada, excepto, si había partido de fútbol de la selección española. Bueno, mira, ya los superiores comprendían que para qué íbamos a tenerlos en el cuarto estudiando si todos iban a estar escuchando el partido. Bueno, pues ya que vayan a verlo. Si no les puedes vencer, únete a ellos. ¿Con qué facilidad se cambia aquí la oración? Se acorta, se achica, se modifica, ¿Qué influencia tiene el mundo en su modo de vivir? O sea, ¿ustedes influyen en el mundo para que el mundo se dé cuenta de la grandeza de lo que ustedes están haciendo? Que es también lo que estamos llamados a hacer nosotros, los sacerdotes. O sea, yo estoy cansado de ir a parroquias que te dicen los sacerdotes: no, tenemos hora santa o tenemos exposición del Santísimo. El sacerdote sale a exponer, sale como un cohete, se va a no sé qué a qué se va, con mucha frecuencia, al teléfono, a la tablet o a la televisión, y luego baja una hora después y da la bendición. No, es que estoy muy ocupado. O sea, expone para que recen los laicos. ¿Pero a ti te han visto alguna vez rezar en la adoración al Santísimo de tu parroquia? Que ya es bastante que la tengas. No, yo soy un funcionario eclesiástico. Entonces, aquí en este pueblo o donde sea, dice: mira, ni te molestes, es que han quitado la cuerda de la campana. No, es que claro, la gente llama: pues quite la cuerda. ¿De tal hora esto? No sé, seguro que habrá un sistema que usted tira de una cuerdecita y hace la campanita y se va para arriba. Y dice: mira, ya puedes aporrear la puerta que no te van a oír. O sea, ustedes decidan qué importancia tiene. Ahora, por el amor del Dios bendito, no usen, no perviertan, no prostituyan la palabra caridad para justificar su falta de oración. La caridad no consiste en que la gente puede venir cuando le dé la gana. Y repito, la palabra más importante, la palabra no. Es que venimos de lejos, pues venga usted otro día, ¿sabe? Es como cuando se ha ido el autobús: es que hemos venido muy de lejos, mire, da igual, el autobús se fue. Entonces, que ustedes no tienen que negociar con el mundo, es la gente la que se tiene que adaptar a usted. Entonces, si yo no sé proteger, claro, ustedes tienen una vocación y los sacerdotes diocesanos tendremos otra. O sea, yo, por ejemplo, donde yo estoy, en la misión que estoy, que salimos a las 7 de la mañana con una maleta y un altavoz y tenemos 3 horas de montaña para celebrar una misa de 45 minutos, de 1 hora, y 3 horas de vuelta.
tucu, 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 que vas con los riñones en la boca. Pues si el Padre que está conmigo y yo nos rezamos al principio del día, al final, nosotros exponemos el Santísimo, todos los días está expuesto a las 5 de la mañana. Y rezamos con el Santísimo expuesto hasta las 7. Ahora queda tiempo pues, a rezar tranquilamente. Normalmente a esas horas no te llama nadie. Pues cuando reza un sacerdote, pues cuando puede. Ahora yo tengo que proteger eso. Es como si me paso 3 días sin comer, pues es posible que la palme, ¿sabes? Que me dé un desmayo. Y rezamos al final del día. Y luego, pues, durante el día, pues el traqueteo y la misa, pues no será poca oración. No tenemos tele, no tenemos nada. Y además, mire, hermanas, venimos tan cansados que bajamos a las 5 como 2 jilgueros y subimos a 4 patas. Porque ya no sabemos ni cómo nos llamamos. Oye, fulano, hasta mañana. Y yo ya no puedo con mi alma. No sé ni cómo me llamo. Pero hemos rezado vísperas, hemos hecho la oración que teníamos que haber hecho. Ahora sí, yo no protejo eso, es que ahí no duró ni 3 minutos. Yo viví 12 años en el desierto de Etiopía. Mi obispo estaba a 900 kilómetros. 900 kilómetros. O sea, hermanas, yo para confesarme tenía que ir en avión a la ciudad de Gigiga, que estaba la ciudad más cercana donde había el sacerdote más cerca de mí, estaba a 650 kilómetros. Con la carretera tomada por los rebeldes, terroristas, musulmanes. Yo siempre tenía esta frase que la gente se ríe mucho, siempre decía, mira, me salía tan caro confesarme, que había que ir en avión, que es bastante caro, me salía tan caro confesarme que no me compensaba pecar. Y digo, chico, para tener que ir otra vez a coger el avión, yo casi prefiero portarme bien. Pues eso que iba a hacer mal, pues casi mejor no hacerlo. Entonces, hermanas, o sea, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, pues ahora seguiremos en la siguiente charla, porque queda bastante materia sobre este asunto de la oración, pero yo les pido, por favor, que se paren a pensar cómo tienen organizada la vida del monasterio. Pero ustedes son responsables de esta tarea. Se lo deben a la Iglesia y se lo deben a la diócesis.